Imagínense que les dicen que está a punto de empezar una guerra aquí en México, con el país que ustedes quieran. Y resulta que ustedes tienen, pues, un Picasso en su casa. ¿Cómo le harían ustedes para protegerlo de esta guerra? ¿Sí? Porque hay esculturas súper famosas, como el David de Miguel Ángel, que fueron protegidas mientras sucedieron las guerras para que no les pasara nada. Y muchas otras, pues, eran robadas, escondidas. Y todo eso pasaba en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos unas historias muy locas que encontró Iván, que prácticamente nadie conoce, sobre cómo protegían y sobre algunas pinturas que nadie sabe dónde quedaron, están, pero que siguen existiendo. Así que vamos a ver. Entra los comerciales ahorita y así. Sí. Bienvenidos a un episodio más de Regular. Yo soy Ricardo. Yo soy Iván. Y a ver, Iván, yo tengo una obra de arte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Que me vaya al metro y la esconda ahí? Así es, eso hicieron los londinenses en la Segunda Guerra Mundial mientras los nazis los bombardeaban. Ok. Este bombardeo nazi se les conoce como Blitz, popularmente. Y estuvieron bombardeando los nazis más o menos como por un año, digamos 3 o 4 veces por semana, a Londres. Entonces, wow. Pues, ¿qué hacían los londinenses? Pues se metían en el subterráneo. Ya existía el subterráneo. Ya existía. Y pues ahí se resguardaban. Y no solamente ellos, sino también todas estas obras de arte que podrían servir. Entonces, pero, el metro puede servir. Sí, un búnker, ¿no? Una protección. De hecho, aquí hay una línea súper profunda que creo que está a 60 metros de profundidad. Ya nos habían dejado un comentario de eso. Pues si hay un ataque nuclear, pues es el lugar más seguro que hay en toda la ciudad. O sea, aunque te caiga encima. Creo que era. No me acuerdo. Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué pasó con estas? Fíjense, ¿de dónde sale todo esto? Pues a los nazis, es bien sabido que a los nazis les gustaba el arte. Lo hemos visto en películas donde están escuchando música clásica. Hitleriano. Sí, algo de ese tipo de cosas. Entonces, ¿de dónde viene este gusto de los nazis? Pues obviamente de Hitler. Hitler, antes de ser político y pseudomilitar, él era un pintor. Uh-huh. A él le gustaba retratar escenas típicas, digamos, regionales entre Austria y Alemania. Ya saben, unas casas muy, muy europeas, ya saben, como de Europa frío. Entonces, él estuvo viviendo en Viena. Uh-huh. Eso fue un poco antes de la Primera Guerra Mundial y él subsistía vendiendo pinturas, que no solamente pintaba en óleo, sino que también utilizaba la acuarela y también tenía algunos bocetos en carboncillo. Ahí él se dio cuenta que muchos de sus clientes eran judíos. Para esto, los judíos antes de la Primera Guerra Mundial, pues ya sabían hacer muy, muy buenos negocios. De hecho, eso viene desde mucho antes. Se dice que desde antes de que se crearon los bancos, pues los judíos ya eran usureros. Te prestaban dinero, lo regresas después con más dinero. Entonces, ¿el prestar dinero es ser usurero? Sí, porque pueden ser con varias cosas, pueden ser con cosas, con dinero, con oro, como se hacía antes. Pero el banco no es usurero, o también es usurero. Pues es en esencia lo mismo, muy en esencia. Ok, bueno, pero no nos desviemos. Pero bueno, aquí el punto es que muchos comerciantes y hombres de negocios les compraban sus pinturas, ¿no? Fue algo aquí curioso. Además, hay que mencionar que él fue un fracasado artista. ¿Por qué? Porque intentó ingresar 2 veces a la Academia de Arte en Viena. Y lo rechazaron. Vas para afuera. Lo rechazaron porque se cree que y sí es cierto, muchas de sus pinturas, pues no hay personas, no hay humanos. Nada más hay como casas y algunas escenas en un pueblito y por ahí se ve una persona como caminando así chiquita. O sea, no le importaba retratar a la gente. Sí, por supuesto, se puede ver claramente que no estaba interesado en las personas, pero aquí en este caso la Academia de Arte comentó que era falta de habilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es fácil retratar un rostro humano, ¿no? O sea, que exprese cosas. Sí, claro. Que exprese sufrimiento, desesperación. Pero a lo mejor no le gustaba dibujar rostros porque no le gustaba a la gente. Puede ser, o sea, muchas veces se han analizado sus pinturas, ¿no? Okay. Pero eso que comentabas de que no estaba interesado en las personas, sí lo han dicho varias veces. Okay. Pero bueno, entonces, este gusto era un gusto compartido entre Hitler y sus más altos cargos del partido alemán. Oye, y a él le dijeron que estudiara otra cosa, ¿no? Sí, le dijeron que mejor estudiara arquitectura.
y casualmente no estaba interesado en la arquitectura, y pues tan solo se ven estos bombardeos en el famoso Blitz, pues que destrozó Londres. Pero bueno, él no estaba interesado en eso, él quería ser artista. Ahora, aquí ya hay como mucha casualidad. Entonces, se supo que los nazis robaban arte. Era bien sabido eso. Sí, los militares tenían órdenes de cerrar comercios judíos, pero también tenían órdenes de identificar las galerías de arte o casas de coleccionistas privados que eran judíos y robárselas. Así como los peces del infierno, ¿Cómo? que se roban las pinturas y las esconden para recogerlas cuando sean viejos. ¿Te acuerdas de los Simpsons? Ya sé que estoy haciendo otra vez comparación. Conocimos, No. pero los peces del infierno, el papá, tatuaje. El papá de Homero, el señor Burns, ya viene eso. todos ellos, creo que, no me acuerdo si se roban las pinturas y las esconden, y dicen que el último que se muera de su batallón se queda con todas, y al final resulta que las sacan y llega el gobierno de Francia o de no sé dónde a quitárselas porque pues son de ellos, ¿no? Pero entonces, eso pasa. Eso pasa. Eso sucede en estos casos. Entonces sí No me está basado acordaba de como eso, en algo real. Sí está basado en eso entonces. Bueno, no me acordaba. Me acordaba del tatuaje, está muy chido el tatuaje. Ajá. Pero bueno, entonces la estilo. agencia responsable de este tipo de saqueos es una abreviación en alemán que es la ERR. Voy a improvisar, es la Einsatzschaft Reichseister Worcestershire. Como la salsa. No es Worcestershire como la salsa inglesa, no. Se los voy a poner aquí, no sé alemán. Entonces, ellos ponían a disposición el arte robado, pues el Hitler. Ahora, pues ¿dónde lo escondes, no? También esa era una pregunta. Claro, Alemania tiene un largo legado feudal y tiene muchos castillos. Un castillo es un sinónimo de una ciudad amurallada. Pues ya tienes ahí el bunkerzote de hace 800 años, pues los utilizaban. Son dos castillos en el sur de Alemania, que es este y es este. Okay, no sé pronunciarlos, aquí sí no está muy difícil. También utilizaban dos minas. Una de estas minas estaba ubicada en la frontera entre Alemania y Austria y se llama Altausse. Y la segunda mina en el centro de Alemania que se llama Merkers. Aquí en Merkers tenían millones y millones de monedas de oro. Están viendo la imagen. Que también eran parte de lo que se robaban. Merkers, que era una mina también, perdónenme, una mina de sal, olvidé decir eso, es algo muy importante porque la sal ayuda, como la humedad, ¿no? Vamos. Ya ven cuando compran algo nuevo, un electrónico que trae un sobrecito de un químico que absorbe la humedad, bueno, pues una mina de sal tendría que sentido con eso. Absorbe toda la humedad, por eso ustedes le ponen arroz al salero para que absorba la humedad. Sí. Porque si no la sal la absorbe. Entonces es bueno guardar como que el arte y todo esto sirve bastante, ahí, ¿no? Para protegerlo y que no se humedezca, porque la humedad y el oxígeno pues es el principal enemigo del arte de todo. y de todo hasta se pudre la carne, ¿no? Bueno, ahora los italianos por su parte eran aliados o fascistas, que en esencia es lo mismo, y pues ellos tienen un largo legado, sobre todo en Florencia, ¿no? Entonces aquí en Florencia, ya desde la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, ya tenían al David de Miguel Ángel en lo que hoy es conocido como el corredor de la galería de la Academia de Florencia, ¿no? Bueno, a ver, entonces ahorita estábamos hablando de pinturas. Pero si tengo al Miguel Ángel, que es una madrecísima grandísima. Sí, ¿Cuánto mide? ¿Como 5 metros? Son 5 metros y es puro mármol. Es un solo bloque de mármol, o sea, por eso es impresionante. Tallar todo eso en un solo bloque. Ayúdenme a meterlo al metro. Pues está medio No, está cañón, imposible, ¿no? esa cosa pesa toneladas. Aquí el punto fue que sabían que no lo podían mover. Y en este corredor de donde se encuentra, ustedes pueden visitar al David, pues hay otro tipo de esculturas muy famosas. Entonces todas estas esculturas pues tuvieron que ponerle un muro, es que no es un muro, una cúpula. O sea, un recubrimiento. Una cúpula Wow. de ladrillo. Esa parte no es como muy, muy conocida. Pero bueno, regresando con los nazis. Ahí están viendo las fotos que están muy locas. Están interesantes. Regresando con los nazis, pues ya se sabía todo esto. Ahí vienen los nazis, escondan sus pinturas.
Y los aliados, es decir, en general Estados Unidos, Francia y bueno, demás países, pues ya sabían sobre esto. Entonces designaron una unidad especial conocida como los Hombres Monumento. Ellos tenían la misión de proteger el legado cultural del robo y la destrucción. Y obviamente también de buscar todas estas obras de arte que eran miles, esculturas, obras de arte, arte sacro también, porque los nazis llegaban a las catedrales y a las iglesias y se llevaban todo ese tipo de cosas. Y pues la misión aquí era buscarlas donde estaban. Ya se sabía que estaban en estos dos castillos y en estas dos minas, y pues fueron tras de ellas, ¿no? Hay muchas imágenes, están bien buenas las imágenes. ¿Cuáles son las más interesantes? Bueno, no, las más importantes, digamos, de obras de arte que se robaron los nazis. Pues fíjense, Leonardo da Vinci se robaron la Dama del Armiño. Es una pintura del siglo XV, ¿no? Nada más para darnos una idea de cuánto puede costar un Da Vinci. Hay que recordar que en 2017, en una subasta se vendió El Salvador del Mundo, ¿no? Donde que presenta a Jesús de Nazaret. ¿Cuánto la vendieron? 450 millones en 2017. De dólares. De dólares, un poquito más. Y aquí lo interesante es que supuestamente, ¿quién puede comprar ese tipo de cosas, no? Claro. O sea, obviamente un príncipe árabe fue el que lo compró. Se supone que esta pintura la iban a presentar en los Emiratos después, pero no sucedió. No sucedió. Y fíjense, algo aquí interesante es que el famoso Museo del Louvre, este famoso museo francés, en el 2019 hizo una exposición celebrando el 500 aniversario luctuoso de Salvador de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Okay. Entonces el Museo del Louvre le pidió a los Emiratos pues que le prestara esta obra, ¿no? Para poderla presentar en el Louvre, cosa que los Emiratos no le contestaron. Y aquí lo curioso de esto es que nadie sabe dónde está el Salvador del Mundo. Oye, pues yo lo compré, yo me lo quedo en mi sala ahí, está en el baño, lo veo mientras... Enséñalo. No. Sí, cualquiera pensaría que es un príncipe muy poderoso y pues lo tiene en su sala. No, en el baño yo lo pondría. En el baño. Porque aparte son baños grandísimos, ¿no? No sabemos dónde está. Ahora, otro. Oye, espérame, ahí yo tengo una duda. O sea, entonces llegaron los aliados... y los americanos y dijeron venimos a diezmarlos y a proteger su arte. Y entonces la buscaban, la localizaban y la protegían y se la llevaban. Se la llevaban. Para protegerla. Obviamente la documentaban y se la llevaban. Para protegerla. Sí. Y hacerse de un acervo gigantesco de arte. Sí, porque muchas de estas sí las han regresado. Pero no todas. Como tal ya no encontraron el heredero, porque muchas de estas casas eran personas judías y pues obviamente si te destruyes a todos los judíos, pues ya no hay nadie, ¿no? Pero hay algunos casos en particular que son algunos judíos que dicen, oye, es que este cuadro era de mi abuela y se lo estoy exigiendo al gobierno de Bélgica, ¿no? Por ejemplo, o al gobierno de Polonia. Hay muchos casos, pero lo que comenta Ricardo es cierto, porque... Es que qué conveniente, ¿no? Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos tiene muchas de estas obras de arte y no se sabe cuáles son. Ahora, otro caso, en Altauce, en esta mina en Austria. Aquí encontraron la Madonna de Miguel Ángel, una escultura de 1,20 m, hecha de puro mármol, ¿no? Otra de Miguel Ángel. El retablo de Gante, esta es del siglo XV y se la han robado 13 veces y actualmente se encuentra en una catedral en Bélgica, ¿no? Esperando por la 14ª. ¿no? Y el autorretrato de Rembrandt del siglo XVII, un famoso artista que sabe captar muy bien las luces y la sombra en retratos. Ha pasado ya mucho tiempo de este robo y muchas de estas obras de arte han llegado a estar en subastas y se han vendido y obviamente el precio es mucho mayor porque es un cuadro con historia. Claro, la historia está muy... De hecho yo prefería contar la historia del cuadro que el cuadro en sí. Sí, ¿verdad? Y muchas veces la historia es más importante que el objeto en sí. Sí, por supuesto. Acuérdense del capítulo de Rick y Morty de la 4ª temporada, en donde te explican que lo importante es el robo, no lo que te estás robando. Entonces, cuéntenos ahí abajo, ¿habían visto esta forma de proteger al David de Miguel Ángel? Y sabían que se robaban, o sea, como es tantísimo dinero que valen estas cosas, pues obviamente como gobierno te conviene ir a protegerlas en tiempos de guerra, ¿no? Entonces cuéntenos si conocían esto y nos vemos. Adiós. Y protejan su arte si tienen en su casa.
y hagan una subasta y invítenos. Nomás para ir, porque no estamos para comprar pinturas. Tengo un montonazo de imágenes, güey, para